Hola Miguel Ángel, este es el blog número 2 y vamos a hablar sobre el pH y los buffers. El buffer está constituido por un ácido o una base débil junto con su sal conjugada. Estos presentan efectos de amortiguación. Esto quiere decir que van a resistir a los cambios del pH que se pueden producir por la adición de un ácido o de una base fuerte. En este caso yo escogí el buffer que está constituido por el ácido cítrico y por el citrato de sodio. El ácido cítrico se encuentra de forma natural en el cuerpo humano, en las rutas metabólicas. También es posible encontrarlo en alimentos. De hecho, yo encontré ácido cítrico en varios alimentos. También está presente en productos de higiene y en productos cosméticos. Por otro lado, el citrato de sodio es la sal sódica de este ácido. Aparte de tener funciones de amortiguadores, también tienen función de emulsionantes, de estabilizadores o de secuestrantes dependiendo de dónde se encuentren. Yo encontré a este buffer en la gaseosa de naranja, en la Fanta. También lo encontré en el jugo de naranja del Valle. También en los jugos en polvo de la marca Santi. Y también los encontré incluso en las salchichas. El citrato de sodio, al ser un regulador del pH, no permite que la solución se acidifique o se alcalice por encima de ciertos valores. Es por eso que cuando hay mucha presencia de iones hidrógeno, lo que el citrato hace es hacer que este grupo pase a convertirse en este grupo. De esa forma se obtiene nuevamente un ácido carboxílico. Viceversa, si por otro lado se tiene en cambio mucha concentración de iones, lo que se hace es que el grupo carboxilo va a ceder los protones para nuevamente tener esto de aquí. El producto que yo escogí para explicar mejor esto es el jugo del Valle. El jugo del Valle tiene un pH. Entre sus ingredientes está el jugo de naranja, que obviamente va a tener un componente adicional de ácido cítrico. También tiene acidulantes, tiene preservantes, tiene saborizantes, tiene azúcares y también tiene citrato de sodio. Esto entre muchísimos otros componentes más. Hay que tener en cuenta que al ser un jugo que no es natural, tiene muchísimos componentes químicos adicionales en comparación con el que tiene el jugo natural. Por eso es necesario mencionar la importancia del ácido cítrico. Como este es un jugo de naranja, es necesario que tenga ese sabor característico de la naranja. Pero obviamente, como debe de contar con preservantes y debe contar con más compuestos químicos, se debe tener en cuenta que cada compuesto químico tiene su propio pH, tiene diferente pH. Entonces aquí entra la funcionalidad del buffer. Como en esta solución se encuentra tanto el ácido cítrico como el citrato de sodio, que es su sal conjugada, esto hace que esta solución pueda resistir a los cambios de pH que se pueden generar por toda esta adición de componentes químicos, de sustancias químicas que podrían de alguna u otra forma variar el pH que tiene esta sustancia o que debería tener. Teniendo en cuenta entonces que hay un montón de sustancias, cada una con un diferente pH, y que normalmente todas estas sustancias deberían alterar muchísimo el pH final de la bebida. Sin embargo, lo que existe es el buffer, y el buffer, que es el ácido débil, que es el ácido cítrico, junto con su sal conjugada, que es el citrato de sodio, logran hacer que el pH no varíe mucho, que el pH logre resistir a esta adición de bases, a esta adición de ácidos y de esa forma mantenerse más o menos estable. Es por eso que si el buffer no existiera, cambiaría por completo primero el sabor de la bebida, porque al ser un jugo de naranja se busca que éste tenga esa acidez. Y si no hubiera algo que regule la acidez, tal vez con tanta adición de diferentes sustancias químicas se lograría que el sabor sea totalmente diferente, debido tal vez o a la subida que se puede dar en el pH o tal vez incluso que el pH baje mucho más. Pero el punto es que yo creo que si no habría este buffer se perdería el sabor característico y eso obviamente afectaría al consumidor, porque considerando que esta es una bebida destinada a ser comercial, los consumidores deben encontrar en ella una similitud con los productos naturales, a pesar de que, bueno, esto obviamente no lo sea. Pero si esta sustancia dejara de tener esta acidez necesaria propia de la fruta de la naranja, pues eso también afectaría a largo plazo al consumo de esta bebida, debido a que va a cambiar el sabor. A este buffer también lo encontré en otras sustancias, como por ejemplo la gaseosa Fanta, también en el jugo en polvo, en el Santi, y también lo encontré en las salchichas, lo cual sí me pareció un poquito extraño.
eh, pero también la encontré incluso en el café latte. Iba a poner unas fotos aquí del jugo del valle sobre todo, pero aparentemente mi hermana ya se lo acabó. Después de esta investigación, llegué a la conclusión, primero, de que el pH y el buffer es algo que me pareció complejo, sobre todo porque tienen un montón de aplicaciones. Y, por ejemplo, algo que no me esperaba era que puedo, puedo deducir, puede que me esté equivocando, pero yo creo que después de esto, creo que el pH le puede dar características a las sustancias en las que se encuentra. Por eso, por ejemplo, se pueden hacer esta clase de bebidas artificiales que obviamente no tienen la fruta y no tienen el ácido cítrico de manera natural, pero se pueden hacer y también se puede mantener más o menos este sabor mediante el uso de buffers que pueden regular el pH. Entonces me pareció interesante también descubrir que esto no es algo que se da solo de manera artificial, sino que de hecho nuestras funciones fisiológicas también están reguladas, como por ejemplo regular el exceso de ácido cítrico en la sangre y también en la orina. Pero lo que sí me pareció súper interesante y que también logré sacar como conclusión después de todo esto es que a veces nosotros utilizamos soluciones buffer, o sea, las hacemos sin darnos cuenta que funcionan como buffers. Por ejemplo, a veces en los pasteles, a veces yo sé hacer pasteles, se pone limón y en las recetas de YouTube te dice que cuando pones limón tienes que poner también luego bicarbonato. Entonces yo pensaba que iba a tener el mismo efecto que el Royal, pero la diferencia es que en el Royal no se produce esta regulación de acidez, mientras que con el bicarbonato sí se produce. Y es por eso que se utiliza bicarbonato cuando se trabaja con limón en la repostería.